La soledad. Una condena para muchos, un refugio para pocos. En un mundo que premia la distracción y la superficialidad, estar solo se percibe como una derrota, como un signo de carencia. Nos enseñan desde pequeños que nuestro valor se mide en la cantidad de vínculos que mantenemos, en nuestra capacidad de socializar, en la constante presencia de otros. Pero, ¿qué ocurre cuando la multitud se convierte en un ruido ensordecedor? Cuando la compañía de los demás se siente vacía, cuando parece una pantalla que oculta un abismo interno. A veces me pregunto, ¿y si la soledad no fuera un peso, sino el precio a pagar por ver la realidad con claridad? Arthur Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, no solo aceptó la soledad, sino que la abrazó. Para él, el ser humano realmente sabio, aquel que comprende el mundo más allá de las apariencias, está condenado a la soledad. No porque la desee, sino porque la profundidad de su visión lo aísla inevitablemente de quienes prefieren la comodidad de lo superficial. La verdadera lucidez no solo revela la naturaleza efímera de la existencia, sino que también desnuda la falta de propósito en muchas de las interacciones humanas. La soledad, entonces, no es una opción, sino una consecuencia de ver el mundo sin filtros, sin ilusiones reconfortantes. Y esta claridad, aunque dolorosa, es también un refugio donde el pensador encuentra su verdadero ser, lejos del bullicio vacío de la multitud. La masa se deja llevar por impulsos, por el deseo irreflexivo, por la inmediatez. No piensa, solo reacciona, atrapada en un ciclo de distracción constante. Mientras tanto, el que se atreve a cuestionar lo establecido no solo se encuentra apartado, sino que experimenta una dualidad compleja. Es tanto rechazado por la sociedad como él mismo rechaza lo que considera vacío y superficial. Su manera de ver el mundo lo convierte en una presencia incómoda, alguien que perturba la comodidad de las certezas colectivas. Pero, al mismo tiempo, su propia percepción lo impulsa a distanciarse, a preferir el aislamiento antes que entregarse a la farsa de la convivencia sin profundidad. No es solo el rechazo externo lo que lo separa, sino también su propia renuncia voluntaria a encajar en un entorno que le resulta ajeno. Sino que siente, en lo más profundo de su ser, el peso de una distancia infranqueable. No es solo rechazo, es una brecha existencial, un abismo entre dos maneras de experimentar el mundo. Estar solo, según Schopenhauer, es el destino de aquellos que ven más allá, de aquellos que no pueden conformarse con lo superficial. Es una especie de condena y privilegio al mismo tiempo, porque quien se aparta de la multitud para abrazar el pensamiento profundo encuentra un refugio donde nadie impone expectativas, donde no es necesario encajar ni fingir. Pero esa libertad tiene un precio que a veces duele más de lo esperado, la ausencia de la calidez humana, la imposibilidad de compartir el peso de la existencia con otro. Es una sensación de distancia con un mundo que parece ajeno, un eco que resuena en la mente y en el pecho como un vacío interminable. La soledad se siente como un abismo, pero también como la única verdad inalterable. La paradoja de la soledad es cruel. La busco porque no soporto la superficialidad del mundo, pero al mismo tiempo me duele el aislamiento. Es el precio de la lucidez. Comprender la verdadera naturaleza de la existencia es una maldición disfrazada de privilegio. Mientras la mayoría se aferra a placeres efímeros y a la ilusión de la felicidad, el que elige la soledad se enfrenta cara a cara con la realidad. Y la realidad, en su crudeza, no consuela ni alienta. Solo es. Pero, ¿es posible encontrar un punto intermedio? ¿Es posible aceptar la soledad sin caer en la desesperación? Schopenhauer insinuaba que la respuesta está en la vida interior, en el arte, en la filosofía. En la capacidad de convertir la soledad en una fortaleza en lugar de una condena. Pero esto no es una tarea sencilla. Requiere un esfuerzo consciente, una renuncia a la validación externa y una disposición a sumergirse en el propio mundo interior sin miedo a lo que pueda encontrarse ahí.
Schopenhauer sabía de lo que hablaba, porque su propia vida estuvo marcada por la soledad. Desde su infancia, su relación con su madre fue conflictiva y distante, y nunca encontró un verdadero círculo de amigos o una pareja estable. Su temperamento pesimista y su visión del mundo lo alejaron de la sociedad, y aunque buscaba reconocimiento intelectual, rara vez recibió la admiración que creía merecer. En sus últimos años, se recluyó casi por completo, acompañado solo de sus perros, a quienes consideraba más leales y honestos que las personas. Pero esta soledad no fue solo sufrimiento, sino también su fuente de inspiración. Su filosofía se basaba en la idea de que el mundo es impulsado por una voluntad irracional, un deseo constante e insaciable que condena a los seres humanos a la insatisfacción. La única forma de liberarse, según él, era a través del arte, la contemplación y el desapego de los deseos mundanos. Así, su aislamiento se convirtió en una especie de laboratorio existencial donde exploró los rincones más oscuros de la condición humana. En esa reclusión, no solo reflexionó sobre la naturaleza del sufrimiento y la insatisfacción, sino que también forjó su propia resistencia ante el vacío. Cada día era un enfrentamiento con sus propias sombras, con la certeza de que la felicidad era una ilusión pasajera y que la única vía de escape estaba en la renuncia y la contemplación. Su pensamiento no era solo teoría, sino el resultado de una lucha interna constante, una inmersión radical en el dolor de la existencia que le permitió, paradójicamente, hallar en la soledad su única aliada. No fue un camino elegido con ligereza, sino una necesidad ineludible para alguien cuya percepción del mundo era demasiado cruda, demasiado desnuda. La soledad, más que un refugio, se convirtió en el único estado en el que podía soportar la existencia sin la distracción de falsas esperanzas. En ese silencio absoluto, en la ausencia de vínculos humanos superficiales, Schopenhauer encontró no solo sufrimiento, sino también claridad. Y en esa claridad, descubrió que la verdadera libertad no estaba en los placeres fugaces ni en el reconocimiento de los demás, sino en la renuncia a todo aquello que ataba al hombre a la perpetua insatisfacción. Schopenhauer no era un individualista en el sentido moderno, sino un pensador que entendía la independencia como la única vía para no ser arrastrado por la corriente de deseos y engaños de la sociedad. No promovía el egoísmo ni la autosuficiencia superficial, sino una independencia filosófica y espiritual que solo podía lograrse a través del desapego. Su visión no era la del individualismo moderno, basado en la autosatisfacción, sino la de un retiro consciente de la inercia colectiva. Para él, la sociedad estaba atrapada en un juego interminable de deseos insatisfechos, y la única manera de no sucumbir era alejarse de la distracción y buscar significado en el mundo interior. Solo en esa distancia era posible observar con claridad la maquinaria del mundo, despojada de ilusiones y pretensiones. Si bien la sociedad puede ser hostil para quien piensa de manera independiente, el verdadero refugio está en la mente, en el mundo de las ideas, donde la libertad es absoluta. Es en ese espacio íntimo donde la soledad puede transmutarse en una fuente de creatividad, en un territorio donde la reflexión florece y la existencia adquiere un significado propio, más allá de lo impuesto por el exterior. Si alguna vez te has sentido solo en medio de una multitud, si has sentido que el mundo se mueve en una dirección en la que no quieres ir, quizás Schopenhauer tenía razón. Tal vez la soledad no es una maldición, sino una consecuencia inevitable de ver las cosas con claridad. Y, entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Si esta idea ha resonado en ti, comparte tu visión en los comentarios. Suscríbete y sigamos explorando juntos las sombras y luces de la existencia.